Bueno, primero felicitar a los autores, tanto por la parte económica como por la parte política y social. Para mí es un libro en este momento irreverente y políticamente incorrecto, lo cual es muy de agradecer. Creo que es muy pedagógico, no solamente para el ciudadano de a pie, sino para muchos políticos que en 2 tardes pueden aprender muchísimo de qué son los mercados y cómo podrían solucionar cosas. En este momento, desgraciadamente, esto es uno de los grandes déficits que tiene la política, que son los prácticos de la política, precisamente. Pero hay algo que no le has contestado al presentador y me gustaría preguntarlo, sobre todo a la parte económica. Es decir, bueno, es un plan... bueno, otra cosa más. Creo que los autores han adquirido una responsabilidad, no sé si moral, ética, laica o qué, que es de no solamente ya por internet, no solamente en papel, sino dar a conocer este libro, dar a conocer a muchos ciudadanos. Tiene que llegar a sus manos, tiene que llegar a conocer la parte política, la parte económica. O sea, aquí nadie sabe qué son los mercados realmente. Entonces yo creo que por primera vez aparece un texto, insisto, irreverente y políticamente incorrecto, pero absolutamente necesario. Pero siguiendo a una cuestión que planteó y me alegré el presentador, decir, bueno, ¿y esto cómo y quién lo va a aplicar? Y por otra parte, dentro de esto, ¿lo aplicará el PSOE? Porque bueno, quieras que no, podemos decir que sí, que Izquierda Unida, otras alternativas, pero realmente el mayoritario, que nos puede dar salida a todo esto, tiene que estar, o lo asume o no lo asume la política socialdemócrata. Por otra parte, creo que todos los esfuerzos, todas las sumas de esfuerzos que se hagan en el mismo sentido que los autores pretenden con su texto, con este libro, son de agradecer. Hace no mucho, también por otros 2 compañeros vuestros, Vicente Navarro creo que es, y Juan Torres, acompañados de un político que se ha presentado y ha sacado, y yo creo que no solamente por haber pertenecido al movimiento 15M, pero ha sacado el escaño de diputado por Izquierda Unida, es otro de los terceros autores, ha escrito un libro que tiene un perfil distinto, pero que también contribuye. Yo pienso que incluso en cierto modo son complementarios, más que sustitutivos. Y creo que merecería la pena también a lo mejor plantearse algún esfuerzo de cara a este camino que nos queda, porque nos queda un camino de 4 años al menos, a lo largo de los cuales, bueno, pues tenemos que incidir para que se asuman muchas de las cosas que se dicen ahí. Y finalmente, a la autora de la parte política, a la cual felicito porque creo que pone, bueno, hace algo que es muy osado, que es decir, qué es lo que hay que cambiar concretamente para conseguir determinadas cosas. Pero hay una cuestión que me parece que va más allá de la osadía, y es minusvalorar, en el caso de las circunscripciones electorales, de cara al Congreso de los Diputados, no al Senado, minusvalorar el estado ya de fortaleza, y no solamente porque haya partidos nacionalistas, sino también porque yo creo que el ciudadano lo tiene mucho más asumido de lo que nos puede parecer, el hecho de que las circunscripciones electorales, ella propone 10, con determinadas uniformidades en cuanto a número, yo sí lo he leído en la red, en cuanto a número de electores, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso, yo personalmente no lo veo viable. Yo creo que choca con el tema territorial autonómico, ¿no? Muchas gracias. Bueno, empiezo yo. Bueno, ¿y esto quién? Bueno, ¿cómo? Pues muy fácil y muy difícil, tremendamente difícil. Hoy se lo decía al periodista que me hacía la entrevista esta mañana. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Primero, tiene que ocurrir que en los partidos mayoritarios de la izquierda dejen de ser socialliberales y vuelvan a ser socialdemócratas. Sin reconocer ya, tener concepción ya y percepción ya de que el socialliberalismo no les va a producir ganancia electoral y por tanto que hay que volver a donde hay que volver. Una vez que ocurra eso, lo siguiente es que tienen que ser mayoritarios en Europa, ¿vale? Y aún así tienen que tener mucha capacidad de convencimiento porque el Tratado de la Unión se modifica en determinados aspectos por unanimidad y en concreto ya se encargaron los que tienen el dinero de que tuviera bastante protegido la regulación de los movimientos de capitales, la regulación del banco. Ahora bien, también le decía eso, los grandes esfuerzos se pueden hacer si tienes detrás a tu ciudadano.
Si tú tienes detrás a tus ciudadanos, los políticos pueden hacer muchas cosas que son impensables, pero tienen que estar detrás. Y para que estén detrás, lo primero que tiene que hacer es convencerlos. Pero si los convence, puede hacer muchas cosas. Es decir, que se puede decir, Angelita, ¿qué va a hacer? Angelita, ¿qué va a hacer? Que a mí no me cuadra tener un tipo de cambio del 1,40 y pagar un 7% de interés. ¿Cómo puede ser? Un tipo de cambio, $1,40 por €1. O sea que yo no puedo exportar. Y a cambio no tener un tipo de interés del 2%, sino tener un 7%, eso no le cuadra a ningún país. Entonces, como a mí no me cuadra, o solucionamos esto, o va a ser que te vas a quedar con el marco. Porque si yo voy a tener 7% de interés, como lo hemos tenido, y lo recordáis, y el 7, y el 8, y el 9, pues si yo voy a tener el 7, el 8 y el 9% de interés, entonces prefiero tener mi maquinita, y yo de vez en cuando hago así, y entonces tú no me vendes los BMW. ¿Vale? Porque no puede ser, es que te vendan los BMW, y que resulte que el único tipo de interés al 3% que tú te encuentras es cuando compras cosas alemanas. Vais a comprar un coche alemán y os diré la financiación es 3%. La financiera mía, ¿por qué? Porque es dinero alemán. Entonces, eso es lo que... Pero si los ciudadanos están detrás, hombre, que sí pueden hacer las cosas. Hay que saber lo que se quiere hacer y tener los ciudadanos detrás. Vale, que quería también algo... Bueno, para los que aún no lo habéis leído, de lo que estaba hablando es de la propuesta que nosotros hacemos. Ya había hablado antes de que proponemos que cada poder se elija de una forma distinta, ¿no? Porque nosotros proponemos recetas fáciles, pero no simplistas. Sí, el poder no es simplista, el poder es complicadísimo. Tenemos la división clásica en 3 poderes, pero como estábamos hablando antes, hay poderes emergentes que tienen muchísimo poder. Hay un tribunal constitucional que no es nada, digamos, es judicial, pero está al margen del judicial, y que resulta que son los que controlan si la Constitución se aplica o no se aplica bien. Tenemos los bancos nacionales, o sea, tenemos múltiples poderes. Entonces no se pueden aplicar soluciones simplistas, sino que hay que ir al detalle. Y el detalle en este caso es que si nosotros vamos a elegir a un Parlamento nacional que va a legislar sobre cosas nacionales y de interés nacional, no podemos estar con unas circunscripciones donde al final los parlamentarios es que hay de lo mío y no te voto la nueva ley de régimen jurídico de la administración del Estado, que es para todos los españoles, porque resulta que no me has hecho el puente que me dijiste que me ibas a hacer. Y como mi votante yo le prometí un puente, pues o me haces el puente o te quedas sin ley. Eso no puede ser. Es decir, tenemos que tener muy claro qué hace cada uno de los poderes, cuál es lo que nosotros le hemos encargado a ese poder. Y a partir de ahí tenemos que diseñar un sistema electoral adecuado a eso. Entonces, si nosotros queremos legisladores que legislen en España para toda España y que busquen el interés general y que hagan un código penal que no esté pendiente del diputado de no sé dónde, que resulta que no lo quiere votar porque no le han hecho el puente, tenemos que tener circunscripciones grandes y que no se correspondan con las comunidades autónomas, sino que sean lo suficientemente grandes para algo que sí que pide el 15M, que tienen toda la razón. Mire usted, para que sea proporcional, para que quepan en ese Parlamento que va a hacer las leyes todas las voces que los ciudadanos quieren que estén, para que no haya millones de votos perdidos como hay ahora mismo, que era lo que hablábamos, que al final es un 30% quien ha elegido al presidente de gobierno, y sin embargo un 70%, muchos de los cuales ni siquiera tienen voz en el Parlamento. Nosotros necesitamos, para hacer leyes, que todo el mundo tenga voz. Y para eso necesitamos circunscripciones grandes que elijan muchos diputados para que el sistema pueda ser de verdad proporcional. Entonces, a partir de ahí, cuando elijamos en las comunidades autónomas, pues hacemos las circunscripciones como nos guste. Pero la nacional debe de estar al margen de la comunidad autónoma. Y además ya sabemos lo que pasa con los nacionalismos, deberíamos de haber aprendido, ¿eh? Deberíamos de haber aprendido.